Hola, bienvenidos a un nuevo estudio de la comunidad Bao Benei Adonolam, vigilatbao.cl, ahí nos pueden encontrar. Vamos a estudiar en esta oportunidad sobre los preceptos de Shavuot, qué es lo que tenemos que saber, ¿cierto? Para vivir durante este día, ese día, ¿cierto? Que va a ser Shavuot, la fiesta de las semanas. Y bueno, en general una pequeña recapitulación también de lo que fueron, o lo que son todos los mandamientos involucrados en Shavuot. Partimos primero, bueno, entendemos, ¿cierto? De que sabemos de qué se trata un poco la fiesta, ¿cierto? Shavuot, una fiesta, ¿cierto? De peregrinación, de ascensión a Jerusalén, una fiesta también de cosecha, ¿cierto? Que se recogían y eran llevadas también ahí a Jerusalén. Era una época de alegría, era una época también que eh, se realizaba, ¿cierto? Esta festividad después de contar 49 días a partir del Shabbat siguiente al Pesaj, que ocurría, ¿cierto? En el mes de Nisan. Por lo tanto, esta festividad nos trae varios contextos, ¿cierto? En relación a cosecha, pero también es el día que recuerda la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Y por ahí tiene otros nombres más. Vamos a ver un poco de esto. ¿Ya? Esta fiesta de Shavuot también es conocida como un Pentecostés. Eh, pero, ¿cierto? En el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, no hay una alusión, digamos, clara de en qué consiste esta celebración. Sino simplemente dice que estaban tal día. ¿Ok? Pero no hay una explicación más allá y eso es lo que nosotros también estudiamos, ¿cierto? Cuando vemos los preceptos de esta fiesta. Bueno, lo primero es mencionar el Corban Omer, Shel Omer, el sacrificio, ¿cierto? O la ofrenda del Omer. En la época donde había templo o el Bet Hamikdash, uno, ¿cierto?, de los sacrificios que se hacía durante, digamos, este periodo, ¿cierto?, para llegar al Shavuot era el Omer. Y este, según la tradición, por lo menos, digamos, más difundida en Israel, era a partir del día 16 de Nisan, es decir, el día siguiente al Pesaj, derechamente. Entonces en ese momento el Homer era una medida, ¿cierto?, de cebada que se cosechaba de los campos y era preparada, se preparaba con ella, ¿cierto?, una harina refinada. Con esa harina el Cohen la recibía, la levantaba hacia los cuatro puntos cardinales y también hacia abajo y hacia arriba para demostrar que también la, la ashgajá, la supervisión o la supervisación del Eterno se encontraba en todas direcciones. Un símbolo también, ¿cierto? De dedicación, de consagración. Entonces, este Homer, ¿cierto? Este producto del Homer, de la cebada, era así tomada y mecida durante este periodo, ¿cierto? Hasta llegar a Shavuot. Esto se hacía en la víspera, ¿cierto? Del primer día de Pesaj, es decir, sí, el primer día de Pesaj, prácticamente. De los días es que recordemos que el Pesaj era la tarde inicial, ¿cierto? Del día 14 de Nisan. Entonces ya durante, eh, digamos, el día 15 de Nisan, o el primer Yom Tov, ahí salían los emisarios del tribunal, que eran personas que iban a revisar los campos, por ejemplo, cercanos a Jerusalén, y preparaban atados de cebada, mientras permanecían allí, arraigadas, para que fuera más fácil recolectarla al término del Yom Tov. Es decir, como que separaban un poco las gavillas que estaban ahí, ¿cierto? Las apartaban para que al terminar el día festivo ya tuvieran, ¿cierto?, las gavillas preparadas para tomarlas de los campos y ofrendarlas. Eh, todos o muchos se reunían a presenciar este acto, se reunían alrededor de la cosecha para realizar esta mitzvah de manera pública. Y se cosechaba una cantidad de 3 seot y se colocaban en 3 canastos. Entonces hacían varios atos de gavilla. Con esto, ¿cierto? Esta era la ofrenda o el corbán del Homer. Y quedaba con ello, con esa consagración de ese primer día después del Pesaj,
quedaba consagrado, permitida la nueva cosecha. En el fondo, el primer grano ya estaba siendo consagrado, dedicado al Eterno, y por lo tanto todo el resto de cosecha ya tenía permitido tomarse. Em, ya que hasta ese momento, ¿cierto? No se podía realizar, sino primeramente se hacía aquí en el templo o en el santuario. Esa nueva cosecha se consideraba, por lo tanto, de todo lo que fuese sembrado, eh, em, era en el fondo todo lo que había sido sembrado antes del 16 de ese día, era parte de la cosecha de entonces, pues. O sea, todo lo que fue sembrado antes de ese día era parte de la cosecha que de ahí debía, desde ese día, el 16 de Nisan, podía cosecharse. Todo lo que había sido sembrado, mejor dicho. Todo lo que era sembrado hasta antes de ese día era parte de la nueva cosecha a partir de ese día. ¿Ya? Era contada dentro de ese año en el fondo. Y esto consideraba los 5 especies de cereales. ¿Ya? Los mismos que se prohibieron que no se podían comer, ¿cierto? Los días de los panes sin levadura. Eran los mismos tipos de cereales que estaban en el fondo siendo permitidos eh, con esta nueva consagración, ¿cierto? De los granos que estaban saliendo de esa época. ¿Ok? Entonces, ese no comer, ¿cierto? Nada leudado, etcétera, también tiene que ver con eh, dar en el fondo a entender que venía un nuevo ciclo de cosecha. Y esos granos también iban a ser parte de la nueva cosecha. Entonces, el no comerlos también indicaba que eh, estaban en el fondo evitando, ¿cierto? Tomar provecho de granos que hayan salido antes en el fondo de esa fecha. O que hayan, sí, pues, podían ser tomados dentro de esa fecha. ¿Ok? Que esa fecha debían consagrarse primeramente a través del mecimiento de la ofrenda del Homer. ¿Ok? Entonces son días que no solo recordaban el Pesaj, ¿cierto? Como tal, de la salida de Egipto, no comer levadura, sino también, conjuntamente con ello, en ese periodo, no se comían de estos cereales para darle también un sentido de renovación. Y luego del Pesaj se comían estos cereales. ¿Ok? Así que, eh, hoy por hoy, como no hay un templo que en el fondo marque el inicio de la nueva cosecha a través de este hato de gavilla. A partir de ese día 16 de Nisan, hoy por hoy sí se podría comer en el fondo algo de estas, digamos, de estas especies de cereales. En los días del templo no se podía eh, comer o consumir sino hasta que fuera en el fondo dedicado. Ya, pero hoy día se entiende que ya durante ese día se puede comer a partir de ese día. Entonces, una manera de entender esto es que el Eterno obviamente estaba proporcionando una bendición sobre los campos de Israel. En el momento que reconocemos, ¿cierto?, en que todo viene de su mano, también Él bendice, ¿cierto?, todo lo que viene a nuestras manos. Entonces, a través de este mecimiento, de esta ofrenda, de las primicias, ¿cierto?, de la cebada, se da a entender que en el fondo todo también lo que recibimos es de Él, lo primero y lo mejor es de Él, lo más tierno es de Él. Por lo tanto, también podamos nosotros ser merecedores del resto, ¿cierto? De la cosecha. Y recibir así todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Entonces, el libro del Sefer Ajinuj, del libro, ¿cierto? De la enseñanza de los mandamientos, nos dice que realmente el propósito de la cuenta del hombre era reflexionar, o de esta ofrenda del hombre, mejor dicho, llamémosle la ofrenda del hombre, era reflexionar sobre todo lo bueno, todo el favor que el Eterno extendía hacia nosotros o hacia su pueblo, ¿cierto? Que año tras año nos daba la cosecha para poder aprovecharla y comer de ella. Entonces, con su gran bondad en el fondo, nosotros también le damos a Él para lo mejor de ella, ¿cierto? Para reconocer que es por su mano, es por su bendición que nosotros estamos comiendo. Así que estos días, ¿cierto? Traen de por sí una renovación del entendimiento y un honrar al Eterno con lo que Él nos ha dado, en el fondo. Tiene que ver con eso, ¿cierto? El,
el dar a Él esta dedicación de los granos. Así que debemos reconocer, ¿cierto?, que todo lo que viene de Él y todo lo que comemos, todo lo que en el fondo estamos aprovechando en este mundo, viene de Él, de su mano. Todo viene de Él y Él supervisa todas las cosas. Y el grano, en efecto, es como la primera etapa de la comida, ¿no? Porque uno podrá comer pan, pero bueno, el pan se hace con harina, pero la harina de los cereales. Entonces, el grano en sí marca esa primera parte, ¿cierto? En la que consta también nuestra alimentación. Es como lo básico, ¿cierto? El ingrediente básico de la comida, el grano. De allí derivan el resto de cosas. Por lo tanto, de eso que derivan las cosas, de ese grano, es que nosotros también tenemos que bendecir y agradecerle, porque hasta todo lo que comemos después viene de allí, en el fondo. Obviamente hay otros orígenes, ¿cierto? Otras frutas, verduras, pero bueno, se entiende que a lo mejor una fruta es más grande, pero un grano es pequeñito. De ahí, ¿cierto? No, Yeshua dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿no? Le dirías a esa montaña, muévete y se movería. Y aquí también habla un poco de esa fe, ¿no? Si nosotros tuviéramos fe como un granito, ¿cierto? A lo mejor, o un grano de cebada, o un grano de mostaza, ¿cierto? Tendríamos una gran cosecha. Si tuviéramos fe en que Él nos bendeciría, que Él nos daría todo el sustento, realmente también cuando nosotros pidiéramos a Él, Él nos daría. Claro que sí. Es un poco ese principio, ¿no? Que Yeshua también argumentó en base a esto. Así que cuando nosotros recordamos esto, ¿cierto? A través de prácticamente la cuenta del Homer. Porque esto era un acto que se hacía en el templo. Se hacía, ¿cierto?, por los emisarios del Beit Din o del tribunal, que iba, personas competentes que apartaban, ¿cierto?, este Homer. En el fondo, y también esto se hace en el principio de bendecir antes de comer las comidas, tiene que ver con esto. Reconocer, ¿cierto?, que todo lo que comemos y llevamos a nuestra boca viene de su mano. Aún el grano más pequeño, así como esto antes se apartaba y se dedicaba, nosotros también nuestros alimentos, digamos, de alguna forma los bendecimos al Eterno por ello y los apartamos, los dedicamos, ¿cierto? Eh, para demostrar que en el fondo estamos agradecidos por Él, de su bondad. Este acto lo hacemos nosotros como bendición antes de comer, por ejemplo. ¿Ya? Tiene ese mismo sentido. Luego la otra mitzvah que hay dentro de esta festividad es la cuenta del Homer, de Firata Homer. ¿Ya? Entonces está el Corbán del Homer, que es el sacrificio o ese ato, ¿cierto?, que se ofrendaba, que era el primer grano. Y luego está la cuenta del Homer. Como dice la Torá, contarán para ustedes 7 semanas completas. A partir de que la hoz es puesta, las mies comenzarás a contar 7 semanas. Entonces celebrarás la fiesta de Shavuot o de las semanas para el Eterno tu Dios. Entonces, es una mitzvah para cada Bene Israel o cada hijo de Israel contar esas 7 semanas completas a partir del 16 de Nisan, según la cuenta, ¿cierto?, del judaísmo en general, a partir de que se ofrendó el Corbán del Homer, hasta llegar al día 50, es decir, la fiesta de Shavuot. Ya se cuentan esas 7 semanas completas desde que se ofrendó ese Corbán o ese sacrificio mecido de harina, ¿cierto? Del Homer, de la primera porción, ¿ok? Hay una primicia allí. Y luego de eso, el resto, ¿cierto? Podía contar estos días. Entonces hay quien dice durante nuestros días que aun cuando no hay Beit HaMikdash, no hay un templo, y nos rige de hecho el mandamiento del Corbán del Homer, de ese mecimiento, ¿cierto? Del Homer, del primer grano, también, aunque no esté eso, es una mitzvah contar estos días del Homer. Otros dicen, de hecho, que es un mandamiento, un precepto de los sabios, no de la Torá, porque en el fondo no se podría cumplir de la forma en que lo establece la Torá, ya la cuenta del Homer. ¿Por qué? Porque no está ese primer grano y por lo tanto eh, no se podría ofrendar o
hacer un conteo, digamos, o una tipo de ofrenda, siendo que no se ha ofrendado la principal, que era esa la que en el fondo autorizaba el resto de la cosecha. Entonces, hay quien dice que esto se debe seguir haciendo y hay algunos que también dicen en realidad sí, pero no es una adaptación, no está estrictamente como lo dice la Torah. Por lo tanto, dicen es de los jajamim, los sabios. Entonces, em, si realmente es una sola mitzvah contar los 49 días o las 7 semanas completas, ¿qué pasa si, por ejemplo, si el mandamiento dice contarás 7 semanas completas? Ok. ¿Qué pasa con la persona al que se le olvidó contar un día? Ya no contó las 7 semanas completas. Entonces ellos discuten ahí y dicen, bueno, es solo una mitzvah contar los 49 días y ahí se cumple un mandamiento, o en realidad cada conteo cumple la mitzvah y cada día que se cuenta es un mandamiento, una mitzvah por sí misma. Entonces esto es lo que postulan algunos, tanto lo uno como lo otro, que es un solo mandamiento y otros dicen, bueno, cada día se cumple el mandamiento. Entonces, si alguien se olvidara de contar el día, un día, prácticamente no, no debería seguir contando con bendición en el fondo, o con la bendición específica. Entonces, finalmente se acordó entre las dos partes. Bueno, si ya sea que este es un mandamiento por las 7 semanas, o que es un mandamiento por cada día, si alguien se lo olvidó, cuando se recuerda lo cuenta sin decir la bendición. Es decir, sin pensar que está cumpliendo un mandamiento. Pero igual se pone al día con la cuenta, por ejemplo. Si es que se olvida de contar algún día. Y así lo resolvieron, este tema. Si es o no es un mandamiento de 7 semanas, o si es uno por cada día, realmente se soluciona de esa manera. Bueno, si a alguien se le olvida algún día, lo cuenta igual sin decir la bendición. Y es como se hace tradicionalmente la cuenta del Homer. Y esto demuestra en el fondo, hoy para nosotros, la preparación y el anhelo de llegar hasta el día de Shavuot, el día en que se entregó la Torá. Entonces hay un conteo progresivo que nos ayuda a elevarnos, ¿cierto? Subir al monte, ¿cierto? Como dicen muchos profetas, vamos, subamos al monte. Vamos, ¿cierto? Al monte del Dios de Jacob. Vamos, subamos hasta allá. Y cada paso que damos, cada día que pasa, es una forma en que nos aproximamos hasta la cima del monte. Entonces, es una mitzvah eh, muy querida dentro digamos, de la fe, que nosotros podamos contar cada día para demostrar el anhelo y la esperanza, ¿cierto?, de recibir la Torá. Y como el Brit Hadashah también lo vemos, de recibir la Torá en los corazones, ¿cierto? De cada uno. De recibir ahí el espíritu y la promesa del Eterno en cada uno de nosotros. Tiene que haber un anhelo por esto. Así que dice también el Sefer HaChinuch, el libro de la educación, ¿cierto? Los mandamientos. Y él dice que este mandamiento de la cuenta del Homer, em, que lo principal, dice que lo principal para el pueblo de Israel es la Torá. Por lo tanto, y es por la Torá que fueron creados los cielos y la tierra, y con ese objetivo de recibir la Torá es que fueron liberados de la esclavitud en Egipto, solamente para recibir la Torá en el monte Sinai y poder cumplirla, ya que la Torá es la esencia de todo lo bueno. Es por eso que se nos ordenó contar a partir, ¿cierto?, del segundo día de Pesaj hasta Shavuot, para mostrar el enorme anhelo de llegar a tal preciado día. Eso es lo que dice. Tal como un prisionero cuenta los días para salir de libertad, así también se cuentan los días del pueblo de Israel para, en el fondo, recibir la Torá. Porque está contando los días porque es un momento o una fecha importante. De esa manera, ¿cierto?, que está aquí dicha, demuestra en el fondo de que la verdadera libertad no solamente era salir de Egipto, sino andar en la voluntad del Eterno.
No basta, ¿cierto?, solamente con una libertad física, sino con una libertad también espiritual, plena, completa. Entonces, si el pueblo de Israel con todos los años que transcurrieron, porque la Torá dice, ¿cierto? Tantos años transcurrieron desde Abraham hasta ahí y cuánto tiempo estuvieron en esclavitud. Con cuánta mayor razón también debiesen contar para recibir en el fondo la Torá de la libertad, la Torá real, la Torá, ¿cierto? Que les da al pueblo la verdadera libertad. Y de hecho así se le llama también a la Torá en el libro de Jacob de Santiago también se le llama así, la Torá real, la Torá de la libertad, perdón. Porque em, digamos que dentro, ¿cierto?, del recibimiento de la Torá, cuando se dio, ¿cierto?, como tablas, por ejemplo, de piedra, también hay quien lee esos versos como con otras letras, otras vocales, y en realidad lo lee así como que fue una Torá o fueron textos de libertad. Lee la palabra libertad en el fondo, que también se puede decir de esa manera. Es la ley de la libertad. ¿Ok? No solo la Torá es la ley que nos esclaviza, al contrario, es la que nos hace libres. Entonces, si anhelaron salir, ¿cierto? Y contaron los años que estuvieron ahí en Egipto, también debiesen contar los días en que reciban la verdadera libertad y el mandamiento que les da este precepto. Así que otra de las explicaciones profundas, ¿cierto?, durante estos días que dicen los sabios que realmente el pueblo de Israel estuvo en una profundidad oscura, ¿cierto?, en sus vidas en Egipto, en mucha tiniebla. Por lo tanto, se impurificaron hasta el nivel, dice, más bajo. Porque hay que descender a Egipto, en el fondo, como de manera literal, como que descendemos. Y para ascender desde Egipto hasta el monte Sinai, hay que ascender completamente desde lo más profundo. Por lo tanto, estos 49 días representarían en el fondo como 49 niveles de impureza y a la vez de purificación para poder recibir la Torá del Eterno. 7 veces 7. ¿Cierto? Ese es el número que se repite ahí. 7 veces 7. De una forma u otra, este número es característico, ¿no? Un número que habla de plenitud. Un número que habla de renovación. Y un número que habla en sí de la voluntad, ¿cierto?, del Eterno. Él creó las cosas en 7 días. El 7 es como su número. 7 veces 7 en el fondo es purificar cada área de esos 7 en el fondo. Cada nivel de 7 purificarlo. Y es por eso que también se suele estudiar durante estos días mucha musar, ética. Musar significa doctrina, ética. Durante estos días, o midot, las cualidades, ¿cierto?, que debemos trabajar en nuestra vida para ascender en el fondo hasta la entrega de la Torah. Y esto es lo que se hace durante 2 días. Em, Más preceptos de este día de la cuenta, perdón, este día de Shavuot, además de la cuenta del Omer, la ofrenda del Omer. Hablemos entonces ya propiamente de Shavuot. Eh, el primer mes, ¿cierto? Dice la Torá, este será para ustedes el primero de los meses del año. Shemot, ¿cierto? Eh, lo dice ahí, y ese es el mes de Nisan, o el mes de Aviv también llamado. Y ese fue el mes donde el pueblo de Israel salió de Mitzrayim, de Egipto. El mes de Shavuot suele caer, o es cierto, en Sivan. Sivan es el tercer mes. Y aquí, cierto, se recuerda la entrega de la Torah, de la libertad a la Torah. Se dice, cierto, que estos días son de por sí días relevantes para el pueblo de Israel, ya que en el fondo hay una santidad especial durante estos días. Recordamos la santidad especial también que hubo ahí en las faldas del monte Sinai. Entonces hasta el día de hoy, de alguna u otra forma,
Así como cada festividad nos reconecta con las fiestas pasadas y los hechos históricos que pasaron, pues también los días previos nos recuerdan esos días y son días especiales para prepararnos y recibir la Torá. Entonces, em, estos días también, bueno, son días de preparación porque el pueblo se alistaba para ascender a Jerusalén. El pueblo tenía que ir a peregrinar. Entonces, la gente se estaba preparando. Son días de preparación, ¿cierto? Entonces, a partir desde prácticamente esta semana, el anterior, la gente ya se empezaba a preparar para Shavuot, para viajar, acercar, llevar ahí su ofrenda, ¿cierto? Sus diezmos también algunos llevaban ofrendas de los campos, etcétera. Era un día muy festivo, muy movido y generalmente en estos días previos no se dice dentro del judaísmo bendiciones, o sea, oraciones penitenciales o de perdón, sino que suelen ser días de mucha alegría. No se realizan ayunos tampoco, ni nada así como que recuerde tristeza. Em, Shavuot se festeja solamente un día y fuera de Israel se suele extender un día más. No es como Pesaj, que se celebra el primer día y después están los días de los panes sin levadura. Prácticamente se extiende por 7 días. Y Sukkot se dura 7 días, 8, ¿cierto? Y hay un octavo día. Shavuot dura un solo día. Pero esto se puede entender porque para las fechas de Pesaj y las fechas de Sukkot no eran épocas donde los campos estuvieran trabajando. ¿Ok? No estaban como activamente trabajando cosechando, por ejemplo. Pero sí, en Shavuot sí. En esa época estaban en plena cosecha. Por lo tanto, no se le interrumpe, por así decir, al ciclo de Israel por tantos días. ¿Ok? Pero aún así, Shavuot, ¿cierto? Es una fecha donde se recolectan los frutos del campo. Y por eso es que este es un día que igual se dio como un Yom Tov, es decir, un día festivo, un día de Shabbat en el fondo. Se debe guardar Shabbat. Entonces, para recordar también, ¿cierto? Y honrar la fiesta, porque esos días es de mucha cosecha. Entonces alguien podría aprovechar cada momento y olvidarse de la fiesta, de Shavuot y de la época y de lo que recuerda. Por lo tanto, se dio también ese día festivo para que en medio de toda la cosecha y el trajín, como decimos nosotros en Chile, pudieran dedicarse, ¿cierto?, a la festividad. Estos son días de preparación. Y fue los días también donde Moshe preparó al pueblo de Israel para recibir la Torá. Y les ordenó que se santificaran y se purificaran. Y así también les restringió que se acercaran al monte Sinaí. Podían estar por ahí, pero no podían acercarse más. Por eso es también costumbre de que durante estos días de preparación uno estudia o incremente eh, mucho más, ¿cierto?, en la Torá, en la Biblia, ¿cierto? Y disminuya así también cosas que lo impurifiquen o lo alejen de la santidad, ¿cierto? Tratar de alejarse un poco de ciertas cosas y acercarse mucho más a la Torá, la cual fue la instrucción de Moshe para el pueblo. ¿Ok? Como dice el libro de Coelet, del libro de la Eclesiastés, ¿cierto? Todo tiene su tiempo y su momento. Toda cosa tiene su hora. Así que cada fiesta también y cada momento de la festividad vuelve, cuando llega el momento en el fondo, vuelve la influencia o el nivel espiritual que tuvo en su momento original. Es como un efecto espejo. Todo tiene su momento y todo tiene su hora. Pero hay momentos que se nos repiten años tras años, por ejemplo, la fiesta. Entonces cada fiesta nos recuerda la espiritualidad que hubo en el pasado para esa festividad. Por lo tanto, debemos tomarnos, ¿cierto?, la fiesta de Shavuot también como lo fue para los hijos de Israel cuando se prepararon para recibir la Torá. Porque los mismos días en el fondo tienen como la misma influencia,
la misma tendencia espiritual. Así los debemos ver. Es como cuando hacemos el Shabbat, pues recordamos que Dios descansó. Por lo tanto, nosotros descansamos, recordamos el descanso. Ese principio que se enmarca. Entonces, debemos, ¿cierto?, prepararnos. Y fueron 3 días en particular los que Moshe dijo que se preparara el pueblo. Entonces, este año, ¿cierto?, podríamos decir esto es para nosotros, ¿cierto? Jueves, viernes, sábado. Tenemos esta semana. Son días de preparación para la fiesta. Apegarnos, ¿cierto? Incrementar en la Torá, esencialmente esos días. Y alejarnos de ciertas cosas que puedan impurificar. Entonces recuerda en Shavuot la entrega de la Torá. En el calendario del Seder Olam, o el calendario judío, ¿cierto? Y las fechas que mantiene, es en el año 2448, desde, desde el año 1 o desde la creación que se cuenta, ¿cierto? En el día 6 de Sivan fue cuando luego, ¿cierto? De 50 días de salir de Egipto, en un propio día de Shabbat, en efecto, prácticamente como dice la tradición, en la madrugada, a las 5 de la mañana, a plena salida del sol, es cuando el Eterno entregó la Torá a su pueblo Israel. Y dijo, y respondió el pueblo, Naaseh ben Ishma. Cuando rayaba, digamos, el alba, ¿no? Cuando estaba antes de el amanecer. Un día de Shabbat, ahí, justo antes del amanecer. Ahí fue cuando el pueblo recibiría la Torá, según la tradición. Entonces, eh, ellos pronunciaron, ¿cierto?, estas palabras que en el fondo implican, primero vamos a hacer lo que nos dice y luego vamos a entender las razones. Y es por eso, ¿cierto?, que luego de la entrega de la Torá, no solamente se entregaron los 10 mandamientos, sino que hay una explayación, eh, digamos, larga, ¿cierto?, en el libro de Shemot, por ejemplo, de los mandamientos. Se extendieron todavía más. ¿Por qué? Porque el pueblo estuvo dispuesto a oír. Oyeron esos 10 enunciados, dijeron, haremos, y luego entenderemos. Y luego el Eterno les dio a entender y las explicaciones, ¿cierto?, a esos mandamientos a través de otras, ¿cierto?, digamos, una especificación más larga de los mismos. Fue ahí, de hecho dice la tradición que también en ese momento que se abrieron los cielos ante el pueblo de Israel. Y todos, ¿cierto?, pudieron escuchar o todos pudieron presenciar la voz del Eterno en ese momento. Como dice, a ti se te ha mostrado para saber que Él es el Eterno, Él es Dios y no hay otro fuera de Él. Ustedes han visto que desde los cielos he hablado con ustedes, dice el libro de Shemot. Desde los cielos. En ese momento, por así decirlo, vino el reino de los cielos. Se abrieron los cielos ante ellos. Los cielos estaban cerca de ellos. El reino de los cielos estaba cerca de ellos, ¿cierto? La Torá en tu boca y en tu corazón. Ahí estaba, escuchándola el pueblo, ¿cierto? Para que estuviera cerca de su boca, al pronunciarla, al verla y poderla pronunciar, y en su corazón escrita. Un principio, ¿cierto? El reino de los cielos en el día de la entrega de la Torá. Cuando se acercó también el reino de los cielos, cuando la Torá viviente se hizo carne, ¿cierto? El propio Mashiach. En ese momento también el reino de los cielos se acercó ante ellos, porque vieron la Torá, como dice el libro de Juan, en el principio era el Dabar, o el Logos, o el Memra, y este estaba ante Dios y este era el mismo Dios, y este es el que ha venido a hacer tabernáculo en medio nuestro. Como si en ese mismo momento que los cielos se abrieron, estaba también abierto para ellos. ¿Ok? A través de nuestro amado Mesías y Redentor. Y bueno, fue ahí donde este gran pueblo de Israel, reunido ahí en el desierto, fueron testigos, ¿cierto?, de cómo se entregaba la Torá. Y también cómo en ese día se hacía un juramento, porque Shavuot se escribe prácticamente igual que Shevuot.
Con A, Shavuot, y con E, Shvuot, que es juramentos. Y es en el fondo el momento de la entrega de la Torá, es el momento donde hay que firmar una carta, por así decirlo. Como se suele explicar, es como una carta de matrimonio, en la que tú vas, un acta matrimonial. Es el compromiso, es el juramento, el sello del pacto. Fue en ese momento de Shavuot, un día muy especial. Y por eso se acostumbra en Shavuot a adornar con flores, plantas, hierbas aromáticas. ¿Por qué? Porque a la falda del monte Sinai estaba lleno, ¿cierto? De verde, de hierbas, de flores. Y era un lugar que se veía hermoso, ¿cierto? Entonces, por eso que en esta fiesta se suele llevar también flores. Se suele adornar, ¿cierto? Tener ahí bien, eh, digamos, adornado, ¿cierto? Por la entrega de la Torá. Y por un poco recordar lo que es estar a la falda de un monte, ¿no? Otra cosa también, ¿cierto? De que se recuerda es que en Shavuot em, se juzga también el tema de los frutos de los árboles. eh, o de los frutos, como que se juzga, dicen los sabios, en esa fecha por los frutos que van a venir. Por eso uno tiene que orar para que den fruto, en el fondo. Recordemos algunos episodios, ¿no? Que Yeshua ora por los árboles. No es una costumbre mm, reciente, ¿no? Se oraba ya en ese entonces. Y se oraba en esta fiesta en particular para que dieran fruto. Y es bastante, ¿cierto? Eh, Característico para nosotros y evidente, ¿no? Que cuando hablamos, por ejemplo, de dones, muchas veces se habla de dones espirituales, talentos que tienen las personas. Cuando hablamos de los dones y lo que fue entregado al pueblo, se le entregó en ese momento la Torá. Les fue entregado un gran regalo. ¿Para qué? Para que dieran fruto. ¿Cierto? Recibieron dones. Y de hecho, el Brit Hadashah dice que recibieron dones, incluso lengua, idiomas, para hablar. La tradición dice que recibieron en el Shabbat lenguas de fuego. Dones también, muchos profetizaron. El pueblo se aproximó al don de la profecía. También es una fecha para, en el fondo, reflexionar y orar para que los frutos realmente puedan salir de estos árboles. Que haya fruto, que haya bendición y que haya fruto. Es como cuando uno le enseña a una persona muchas cosas y uno espera que haya fruto, que aprenda, que cumpla lo que se le está enseñando. Esto es lo mismo, recibimos el don del cielo, la Torá, al Mashiach, y nos dio y repartió dones para todos. Es una fecha para decir y orar que demos frutos. Porque se dice que en esta fecha se juzga por los frutos, si damos o no fruto. Yeshua oró muchas veces, ¿cierto?, en este sentido, aludiendo al pueblo de Israel, si daba o no fruto. Y esto nos recuerda, ¿cierto?, si daba o no fruto por lo que habían recibido, en el fondo. Porque el pueblo de Israel recibió la Torá. ¿Estaban dando el fruto ese año que Yeshua estaba con ellos, por ejemplo? Y Israel no cumplió muchas veces. De hecho, Yeshua incluso habló duramente, ¿cierto? El árbol que no da fruto y sigue sin dar fruto, está listo para ser quemado al fuego, destruido. Entonces, la fiesta de Shavuot nos recuerda que los dones que recibimos del cielo, de lo alto, tenemos que orar, ¿cierto? Y hacer una reflexión para que de verdad velemos porque haya fruto. Y hagamos esta oración para que tengamos fruto, buenos frutos. Y como también se recuerda que la entrega de la Torá fue durante un día de Shabbat, donde no pudieron, ¿cierto?, en el fondo cocinar, porque era Shabbat, no se podía cocinar. Por lo tanto, la opción que les quedó fue comer cosas ya preparadas o que se salían, que en el fondo salían del animal, por ejemplo, lácteos. No se podía encender fuego, ¿cierto?, durante ese día. Por lo tanto, no se estila comer carnes durante
la fiesta de Shavuot, porque en ese entonces era un Shabbat cuando recibieron en el fondo la Torá. No se podía faenar un animal. Entonces, ¿qué es lo que otro que comían allí? Lácteos, los frutos, ¿cierto?, de los animales. Esa era la alternativa. Por lo tanto, también es costumbre durante Shavuot, en base al mismo contexto, ¿cierto?, comer cosas lácteas, elaboradas con leche. Y la Torá también fue comparada con la leche, ¿cierto? Y la leche se compara con en el fondo representa el alimento esencial, ¿cierto? Que nos alimenta, nos da la nutrición necesaria para nosotros. Así es, ¿cierto? Como la Torá también nos nutre a nosotros. De ahí que deriva, ¿cierto?, la tradición de comer lácteos. Em, Shavuot, en el fondo, también es un día de, como hemos dicho, donde se juzgan los frutos, que hemos dado o no frutos, que hemos hecho con nuestros dones. Pues también se juzgará, dicen los sabios, cuánto podremos estudiar de la Torá y cuánto no. Si realmente estudiamos este año con alegría, estuvimos aprendiendo, probablemente el siguiente año se aumente. Pero si alguien está dejando la Torá o la disminuye, quizá el otro año tenga el mismo final. Y se le disminuya en Torá y se le disminuya también en recompensa. Entonces por eso es que uno debe esforzarse también para que cada año, ¿cierto?, darle una señal de que realmente los cielos están abiertos ante nosotros y sigamos estudiando y profundizando, ¿cierto?, en la Torá, para dar mucho fruto. Yeshua dijo, por sus frutos los conoceréis. Tenemos que dar mucho fruto. Y ese fruto también nos recuerda la fiesta de Shavuot, porque el fruto en el fondo que recibimos ahí fue fruto espiritual, comida y bebida espiritual. La Torá, ¿cierto?, su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, dice la Escritura, sino de todo lo que sale de la boca del Eterno. ¿Y qué es lo que salió de la boca ese día? Torá, ¿cierto? Torá. Salieron los mandamientos, la Torá. Por lo tanto, debemos comer de la Torá de manera alegre, ¿cierto? Agradecida, como quien bendice por comer, ¿no? También debemos estudiar la Torá como quien agradece en ese día. Bueno, estos son algunos, ¿cierto?, de los mandamientos vistos hasta ahora. Em, Esta fiesta tiene algunos nombres que también nos dan a entender las costumbres y bueno, por qué se celebra como se celebra. Se le llama, por ejemplo, Hag Akatsir, que, como dice la escritura, la fiesta de la cosecha de tus primeros frutos que siembres en el campo. Es la fiesta de la cosecha, Hag Akatsir. Ya que en esta época se cosechaba y se recolectaba el trigo de los campos. Por eso, ¿cierto? Esto se festejaba también llevando al Bet HaMikdash al templo nuevo grano, ofrendas nuevas. Se le llama Hag HaShavuot porque contamos 7 semanas completas. Y aparte a esta fiesta se le llama Hag HaBikurim. A esta fiesta se le llama Hag HaBikurim, a Shavuot. ¿Por qué? Porque denota las primicias, como dice el libro de Bamidbar, en el día de las primicias, cuando ofrezcan una ofrenda nueva para Hashem. Y esa ofrenda consistía en traer, ¿qué cosa? Los 2 panes de la nueva cosecha. La nueva cosecha, ¿cierto? Era en el fondo a partir del Shavuot. Ahí venía la nueva cosecha y los frutos del trigo. Por lo tanto, ¿cómo se comía esa nueva cosecha, esa nueva, digamos, primicia? Comiendo estos 2 panes, Shtei Alejem, que se llaman. Y así se permitía en el fondo traer otras ofrendas de nueva cosecha. Por lo tanto, en ese día de Shavuot, nosotros también de manera simbólica, ¿cierto? También llevamos 2 panes, o comemos 2 panes, que de hecho también se suele hacer así. Algunos hacen 2 jalot redondas, hacen algunos, o 2 jalot normales hacen algunos. Pero se comen doble porción en ese día. Para Shavuot también, así como lo solemos hacer en Shabbat. Pero idealmente de un grano o de un trigo nuevo, de la época en el fondo. Para que mostrar en el fondo que esta es la primicia. Y esa
y por esos dos panes que a Shavuot se le llama también la fiesta de las primicias. Hag Abikurim. Por los dos panes. Como dice la Torá, en el día de las primicias, cuando ofrezcan una ofrenda nueva para Hashem. Y estamos hablando de estos dos panes. Por eso, ¿cierto? Esta fecha de los Bikurim y de las primicias empezaba desde Shavuot hasta la fiesta de Sukkot, porque era a partir, en el fondo era hasta allí que empezaban a salir las diferentes cosechas, o a cosecharse de los diferentes frutos. Desde Shavuot, que empezaba en el fondo, con la cebada partimos acá, el trigo, y después hasta culminar a toda la cosecha que salía en la época de Sukkot. Y cada, cierto, cada Bene Israel, cada israelita, tomaba de esas 7 especias, ¿cierto? De la tierra de Israel: el trigo, la cebada, la uva, el higo, la granada, la aceituna y el dátil. Y en este periodo, ¿cierto? Se bendecía. No es que ahora se coma en particular, sino que cuando se va dando la época, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se preparaban los bikurim o las primicias? La persona veía en su campo el primer fruto que había crecido del árbol, ataba un hilo rojo y declaraba: este es bikurim. Este es el primero que vi, este es bikurim. Entonces, los que tenían poco más de dinero los llevaban en canastas de oro y de plata. Y los que no tenían tanto, en canastas de juncos. Y la llevaban al Bet HaMikdash, al templo, y las entregaban ahí al Cohen. Él las colocaba, ¿cierto?, delante del altar. Entonces, por eso también en esta festividad nosotros solemos llevar las primicias, por ejemplo, los panes, de manera representativa, ¿cierto? Lo colocamos en canastas. Precisamente para enmarcar cómo se llevaban los bikurim, el homer, ¿cierto? Colocamos ahí el homer, los panes, en canastas, y estas las mecemos. Esto lo hemos hecho, ¿cierto? Nosotros, como en otros años, eh, en Sukkot, o sea, perdón, en Shavuot. Entonces, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se presentaban las primicias? Maimónides explica que al dedicar los primeros frutos, estas primicias, ¿cierto?, demostraba que no estábamos, obviamente, disconformes con la nueva cosecha y que no nos habíamos llenado de orgullo por nuestro propio trabajo. Al contrario, agradecemos a Él por el sustento que Él nos da. No por, no por nosotros, sino realmente por su bendición. Y también dice el Sefer Ejinus que uno de los propósitos de llevar primicia en esta fecha era para poder anteponer la alegría, perdón, anteponer al Eterno por sobre nuestras alegrías. Recordando que todo viene de Él, en el fondo lo ponemos a Él ante todo. Como similarmente dice el Salmo: que se pegue mi lengua a mi paladar, sino colocar a Jerusalén por encima de mi mayor alegría. En el fondo, encima de toda la alegría, habida y por haber, está el Eterno. Por lo tanto, incluso antes que toda cosa, ¿cierto?, está Él en nuestra boca, el agradecerle a Él, incluso por lo que nos alegra. A lo mejor, imagínense un agricultor, va a ver los campos y ve que hay unos hatos, no sé, pues de cebada, de trigo, muy grandes, hermosos. Y él empieza a ver, todos les crecieron grandes, los frutos, todo hermoso. Y dice: bueno, voy a tener una gran cosecha, una gran venta, me va a ir bien este año. Pero antes que toda esa alegría que puede ocasionarse, es primeramente agradecer al Eterno por las primicias, lo primero que salió de allí. Y otra explicación que nos da Maimónides es que se nos dio también para esforzarnos en la cualidad de la gesed, de la bondad, para nosotros aprender a ser generosos y también humildes, porque tenemos que cargar en nuestros hombros o en nuestros brazos la canasta de las primicias. Tenemos que cargar con ello, ser humildes. No que otros carguen por nosotros, sino que nosotros también llevar la carga de lo que el Eterno nos ha dado en el fondo. Y saber que todo viene de Él. Y así como dice el Salmo, irán llevando
viniendo y llevando, ¿cierto? La gavilla, con alegría, en el fondo. Los que lloraban, luego lo harán con alegría, ¿cierto? Llevando esa gavilla. Entonces, es también una forma de demostrar la humildad y que aceptamos la carga que Él nos da. Y la carga se demuestra también aquí como con los frutos. ¿Ya? Eh, Así se le analiza. Esta fiesta también fue llamada Hag Atzeret, que es la fiesta de la reunión. Y también así como se le llamó a Sukkot, ¿cierto? Porque Sukkot también tiene Shemini Atzeret, el octavo día de reunión. Esta también se le llamó Hag Atzeret. ¿Por qué? Porque es la culminación, dicen algunos, de la fiesta de Pesaj. Lo que comenzó en Pesaj culmina en Shavuot. Todo, ¿cierto? El camino de la liberación desde Egipto lleva como propósito entregar la Torá en el monte Sinai. Entonces uno podría preguntarse por qué, si la fiesta tiene tantos nombres, porque se le llamó la fiesta de las primicias, se le llamó, ¿cierto?, la fiesta de la cosecha, la fiesta del juramento, también algunos la ponen así. ¿Por qué quedó como Shavuot? ¿Por qué? Porque podríamos llamarle Matan Torah, por la entrega de la Torah, ¿cierto? El día de la entrega de la Torah. ¿Por qué no le llamamos así? Entonces, lo que explican los sabios en el Midrash Rabbah es que, ¿por, ¿por qué Hagashabot depende de la cuenta de los días del Omer? Cosa que no encontramos en el resto de las fiestas. ¿Por qué una fiesta depende de un conteo? Puesto que al salir de Mitzrayim, Hashem anunció a los hijos de Israel que recibirían la Torá después de 50 días, y de tanto amor que sentía Israel por recibir la Torá, contaban cada día que pasaba como alguien que anhela llegar a una determinada fecha. De la misma manera, el nombre Shavuot, semanas, nos viene a enseñar que debemos contar los días y las semanas que aún faltan para recibir la Torá, demostrando así nuestro deseo para que llegue tal día anhelado en que Hashem nos entregará nuevamente la sagrada Torá. Y de hecho, como estaba escrito, que yo haré un nuevo pacto, ¿cierto?, con ellos y le pondré mi Torá en sus corazones. Está escrito que recibiríamos nuevamente la Torá. Y así, ¿cierto?, es como leemos también el episodio del Brit Hadashah. Nuevamente, el recibimiento de la promesa del Ruach HaKodesh, de los dones y de los frutos, de los cielos abiertos frente a ellos, que llegaron para en el fondo llenar sus vidas, fue la Torá escrita en sus corazones, en nuestros corazones. Y es también una costumbre hacer una tevilá antes de esta fiesta, o lavarse, ¿cierto? Sumergirse en agua, como se hacía en los días del Bet HaMikdash, también cuando se ascendía a Jerusalén. Hoy día, ¿cierto? Si uno va allá, tiene que lavar sus manos y entra a ciertos lugares. En aquel entonces, cuando habían fiestas de ascensión a Jerusalén o de peregrinación, a las afueras de Jerusalén habían mikvaot, habían estos receptáculos, ¿cierto?, de agua para hacer la purificación, y dentro de la ciudad había más todavía. Dentro de algunas posadas también había, que de hecho se han descubierto en los últimos años también en muchos lugares que habían mikvaot. Em, y para poder comer en el fondo y participar de los sacrificios del día. Lo último que mencionaremos, ¿cierto?, es el Tikkun Leil Shavuot, que es en el fondo la noche de estudio que nosotros también vamos a hacer. Y en cuanto a esto, ¿cierto? La costumbre es así, a permanecer despierto toda la noche, leyendo el Tikkun. Y esto es una costumbre, ¿ya? Esto ya no es parte como esencialmente de los mandamientos. Pero la costumbre es hacer este Tikkun Leil. ¿Qué es lo que hace el Tikkun Leil? ¿O qué es? Es en el fondo un compendio un compendio de todas las parashot de la Torah, de todas las lecturas, un compendio de todas las Mishnayot principales del Talmud y del Zohar también y de algunos otros textos. O sea, es como un compendio de todo lo que se suele estudiar durante el año,
se coloca ahí, como para ir recordando cada cosa. Eso es el Tikkun Leil esencialmente. Y esto es por la costumbre, de hecho, no tan, no tan antigua, de que los Hasidim, ¿ya? El movimiento hasídico, ellos dicen que no dormían durante la noche de Shavuot, porque ellos decían, vengan a heredar la santidad para nosotros y nuestros hijos en los dos mundos. En el fondo, ellos elevaban su vida, su espiritualidad, eh, como para decir, en ese día los cielos están abiertos. Absorbemos del mundo, digamos, celestial, las bendiciones y también las bendiciones de este mundo aquí terrenal, para nosotros y para nuestros hijos. Y dicen ellos que en el fondo esa preparación intensa era también una bendición para ellos. Incluso se dice que aquel que no duerme en esa noche, es como lo que se llaman como un poco la segula. El que no duerme durante ese día o esa noche, mejor dicho, y se dedica al estudio de la Torá, en ese año dice no va a tener ningún peligro en su vida. Va a completar el año sin peligros. En el fondo tratan de reforzar esta idea, pues, de que hay que estudiar durante esta noche, durante esa noche de Pesaj. Se debe hacer con alegría, con emoción. Y es como dice la Torá, hijos míos. Perdón, bueno, el estudio de la Torá de ese día suele ser, ¿cierto?, el libro de Ruth, como hemos mencionado. Ahora, también se suele leer los 10 mandamientos en ese día. A ver, a ver, antes de mencionar lo de Ruth. Es apropiado, ¿cierto?, durante ese día que nos pongamos de pie durante la lectura de la Torá. Como dice el Midrash, hijos míos, lean la porción de los 10 mandamientos, Haga Shavuot, y yo consideraré como si estuviesen parados delante de mí en el monte Sinai recibiendo la Torá. En ese día nos paramos, ¿cierto?, para escuchar la Torá, y es como que estuviéramos recibiéndola en el monte Sinai en ese entonces. Así que bueno, y la costumbre que en verdad ya la hemos mencionado, que se lee el libro de Ruth durante esta festividad. Recordando, ¿cierto?, los episodios que vivió Ruth, ¿cierto?, Boaz, Noemí, etcétera, que se dieron en la fecha de la cosecha. Por lo tanto, ¿cierto?, tuvieron una, tenemos una referencia ahí clara, probablemente de la época del retorno exílico, el retorno después del exilio de Babilonia. Una de las explicaciones que se da incluso de ese tema, o de por qué nace ese libro, por qué es tan relevante, porque recordemos que muchos de los varones que volvieron, ¿cierto?, en la época de Esdras y Nehemías, tuvieron que dejar a sus esposas que habían tomado allí para volver en el fondo a tener como el linaje digamos, de Israel, mezclarse con el linaje de las tribus, etcétera. Pero aún con todo eso, ¿cierto? Hubo algunas como Ruth, ¿cierto?, que quisieron adherirse al pueblo de Israel. Quisieron ingresar, quisieron estar ahí. Aun cuando a lo mejor por linaje, aun a lo mejor por una instrucción de las autoridades debían separarse a lo mejor de la familia y volver a Israel. Algunas como Ruth quisieron y tuvieron en el fondo la valentía de acercarse a Israel, de tener todavía ese amor hacia allá y de abandonar su pasado y volverse completamente al pueblo del Eterno, el pueblo de Israel. Entonces nos marca también esta fecha de Shavuot, digamos, un antecedente de lo que es una conversión de corazón. La Torah escrita en el corazón, una conversión de corazón, un volverse de corazón, una, eh, una primicia del corazón, ¿cierto? Cuando una persona quiere transformar su vida es porque hay una primicia allí también, porque quiere cambiar, algo le ha nacido, algo nuevo tiene en su vida.
algo quiere acercarse. Esa primicia también del corazón que puede llegar a volver a una persona, ¿cierto? A volverse al eterno. Es también un episodio que se suele recordar en estos días, ¿cierto? De Shavuot, días de Ruth, días de recordar, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y un día también de recordar a todos, la familia, ¿cierto? De la fe. Todos los que, aún sin ser herederos de las promesas y de las palabras, quizás de la Torá, aún siendo ajenos a las Torá, a las promesas, a la ley, a Dios, quisieron ser parte de esta familia de Israel, de la familia de la fe. También, ¿cierto? Un gran honor y una gran cosecha que viene en el fondo, no solo de Israel, sino de todas las naciones también. Y junto con las naciones, como dicen los profetas, vendrán también los hijos de Israel, sus descendientes, entre todos los que vengan y vayan y asciendan a Jerusalén. Así que esta fiesta también nos enmarca un periodo de gran cosecha que volverá hacia allá. Así como el escenario de Ruth, no solamente será una, sino que serán muchos, ¿cierto? Los que vendrán con la bandera de, digamos, del pueblo de Israel y dirán, yo soy de él. Bueno, esto es esencialmente lo que hemos mencionado, ese día Shabbat, los panes, primicia, las mecemos, recordamos el Omer, ¿cierto? Y todos los nombres que vimos. Y esos son los preceptos de Shabbat. No es tan complicado, es sencillo, es prácticamente guardar ese día Shabbat y comer bien. Y comer y alegrarse delante de Él, ante todo, ¿cierto? Alegrarnos por lo que Él nos da. Que el Eterno les bendiga a todos y nos preparamos entonces esta semana para llegar a un buen Shavuot plenamente. Que el Eterno les bendiga a todos. Shavuot Tov. Feliz semana.